Bienvenidos. Hoy estaremos viendo un neurotransmisor muy importante, el glutamato. Hay dos pilares en la señalización neuronal. En el sistema nervioso van a existir dos neurotransmisores dominantes que determinan prácticamente todo el equilibrio funcional del cerebro. Vamos a tener el glutamato y GABA, ácido gamma aminobutírico. Glutamato es el neurotransmisor excitador principal y GABA es el neurotransmisor inhibidor principal. Podemos imaginar el cerebro como un automóvil. El glutamato sería el acelerador y GABA sería el freno. Si el acelerador domina, hay hiperexcitación neuronal. En este caso pueden haber algunas patologías como las convulsiones. Y si el freno domina demasiado, hay depresión del sistema nervioso central. El funcionamiento normal del cerebro va a depender del equilibrio entre estos dos, entre la excitación y entre la inhibición. Un equilibrio entre glutamato y GABA. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, recordemos esto, es lo más importante. Aproximadamente el 80-90% de las sinapsis excitadoras del cerebro van a utilizar este neurotransmisor, el glutamato, y va a estar presente en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales y también en el tálamo. Las funciones del glutamato son la transmisión excitatoria rápida, ayuda también en la memoria, en el aprendizaje, en la plasticidad sináptica y también en el desarrollo neuronal. El glutamato se produce principalmente a partir de la glutamina y para esto vamos a tener un ciclo que podemos ver aquí en la imagen. El ciclo glutamato-glutamina y este ciclo ocurre entre la neurona y el astrocito. Veamos este proceso detalladamente. Primero, la neurona va a liberar glutamato en la sinapsis y los astrocitos captan glutamato para evitar toxicidad. En el astrocito va a haber una conversión de glutamato a glutamina por una enzima. La enzima es la glutamina sintetasa. La glutamina vuelve a la neurona y en la neurona vuelve a convertirse de glutamina a glutamato por otra enzima, por la enzima glutaminasa. Cuando está en la neurona nuevamente, el glutamato se va a almacenar en vesículas sinápticas mediante transportadores. Serían V-GLUT. Estas son las vesículas. Vesicular Glutamate Transporters. Y van a haber distintos tipos. Vamos a tener los tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cuando llega un potencial de acción, va a haber una despolarización presináptica, apertura de canales de calcio que son dependientes de voltaje, entra calcio, ocurre la fusión vesicular y se libera el glutamato. Y volvemos a ese proceso donde se vuelven a captar por estas células gliales. Vamos a comenzar hablando sobre los receptores glutaminérgicos. Estos receptores de glutamato se van a clasificar en dos grupos principales: receptores inotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores inotrópicos hay una unión del glutamato a su receptor y esta unión va a resultar en un cambio conformacional que permite el paso de cationes de calcio y sodio a través de un poro. Los receptores metabotrópicos, por otro lado, no son permeables a iones. Estos entonces van a estar acoplados por proteínas, proteína G, a segundos mensajeros intracelulares, los cuales pueden regular actividades celulares como la transcripción de genes, pero también la fosforilación de canales iónicos dependientes de voltaje o dependientes de ligando. Aquí podemos ver en una tabla cómo se clasifican. Podemos ver la familia de receptores NMDA, donde podemos ver como principal punto aquí la entrada de calcio, familia de receptores AMPA, entrada de sodio y los receptores kainato. Ahora los metabotrópicos, podemos ver los de grupo 1, la activación de fosfolipasa C, grupo 2, inhibición de adenilciclasa y grupo 3, inhibición de adenilciclasa. NMDA es N-metil de aspartato y AMPA es alfa-amino 3-hidroxi 5-metil 4-isoxazol ácido propiónico. Los receptores inotrópicos de glutamato vamos a ver en este caso a NMDA y vamos a ver también a AMPA. Entonces, típicamente los canales iónicos se van a encontrar cerrados en el estado de reposo, pero se abren en respuesta a la unión del agonista, permitiendo que iones específicos fluyan a través de sus gradientes electroquímicos a través de un poro interno. Tras la activación, los canales pasan por una desensibilización espontánea, cerrándose incluso en la presencia continua del agonista. En la sinapsis, la función de estos canales iónicos es la despolarización o hiperpolarización de la membrana plasmática, dependiendo de la selectividad iónica del canal y también de la naturaleza de los gradientes transmembrana correspondientes. Entonces, comencemos viendo NMDA.
El receptor NMDA va a tener como característica principal ser voltaje bloqueado por el magnesio. Y debido a este mismo aspecto, se le resta la importancia dentro de los neurotransmisores del sistema nervioso central. Otra característica específica de este receptor es su necesidad de glicina como coagonista. Estos receptores están compuestos de un ensamble heterómero de subunidades NR1 y NR2 que son permeables al flujo de calcio y al flujo retrógrado de potasio. El sitio de unión del glutamato está localizado en la subunidad NR2, mientras que el sitio de unión de su coagonista obligatorio, la glicina, está situado en la subunidad NR1. Ahora el receptor AMPA. Este receptor está compuesto por 4 subunidades. Cada subunidad está compuesta a la vez de 3 dominios transmembrana y una solo con un solo dominio intracitoplasmático. Cada receptor puede existir como un receptor homomérico, es decir, con cada unidad del mismo tipo, ya sea GluR1, GluR2, GluR3 o GluR4, o como un heterómero conformado por 4 subunidades distintas. Los receptores kainato comparten la misma topología, y también estos van a estar compuestos por tetrámeros, con cada monómero contenido 4 segmentos transmembrana, M1 o M4, y el segmento M2 ayuda a formar el poro como en los otros receptores. Para resumir un poco esto, los receptores AMPA son los responsables de la excitación rápida del sistema nervioso central. Cuando se activan, entra sodio y sale potasio. El resultado de esto es la despolarización neuronal. Ahora los NMDA, que es el más importante para la plasticidad sináptica y la memoria, va a tener características únicas. Va a tener 2 condiciones para abrirse. Va a necesitar el glutamato y también una despolarización previa. ¿Por qué esto? Porque el canal va a estar bloqueado por magnesio y cuando la membrana se despolariza, el magnesio sale del canal y entonces se abre. Van a entrar iones como el calcio, al que abrirse NMDA, entra calcio, entra sodio, y el calcio es clave porque activa señales intracelulares. Ahora veamos el siguiente receptor, que sería el metabotrópico. En este caso, podemos ver aquí en la imagen, los receptores metabotrópicos comprenden una familia heterogénea de receptores que están vinculados a varias vías de señales de transducción, vías proteína G. A diferencia de los receptores inotrópicos, la unión de glutamato a receptores metabotrópicos no activa la apertura de un canal intrínseco, sino que regula la transmisión sináptica y también la excitabilidad neuronal a través de la activación o inhibición de varios sistemas efectores acoplados a estas proteínas, a las proteínas G. Por esta razón, los efectos de la activación de esta clase de receptores son considerablemente más lentos al inicio y su duración de acción es mayor, por lo cual pueden modular actividad neuronal a través de un mayor periodo de tiempo. La estructura de estos receptores es la típica estructura de los receptores acoplados a proteína G y consta de 7 dominios transmembrana separados por pequeñas asas intra y extracelulares. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando hay una excitotoxicidad por glutamato. El exceso de glutamato va a causar excitotoxicidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Va a haber una activación excesiva de NMDA y va a haber una entrada masiva de calcio. Esto va a provocar una activación de enzimas destructivas, enzimas como proteasas, lipasas y endonucleasas. El resultado de este va a ser la muerte neuronal. Y aquí vamos a tener enfermedades relacionadas con esto como el accidente cerebrovascular, el traumatismo cerebral, Alzheimer y también aquí en esto podemos ver la epilepsia relacionada con todo esto. Aquí podemos ver en la imagen cómo es el estado fisiológico y qué es lo que ocurre cuando hay una excitotoxicidad por este mismo glutamato. En el siguiente video continuaremos hablando sobre el siguiente neurotransmisor, GABA, el neurotransmisor inhibidor principal.